Gustavo Alfaro puso en duda su continuidad como técnico de la selección. Nueva denuncia de abuso sexual en un colegio de Quito. El jefe del Mundial de Qatar admite cifras alarmantes sobre las muertes durante la construcción de la infraestructura del Mundial. Bienvenidos a este espacio informativo, soy Micaela Ceballos. Arrancamos con los deportes. Ecuador cayó eliminado de la Copa del Mundo al perder ante Senegal 2-1. Por este resultado, Gustavo Alfaro puso en duda su continuidad como técnico de la selección. Por otro lado, Países Bajos consiguió paso a octavos del final. El partido planteado por parte de los dirigidos por Gustavo Alfaro no fue el esperado. Senegal logró plantear un partido inteligente, colocando las líneas defensivas muy marcadas y ordenadas. Bien, la teníamos en la zona defensiva nuestra, pero no lo podíamos traducir en la mitad de la cancha, no lo podíamos hacer retroceder a Senegal, y eso era lo que nosotros necesitábamos, tiempo, y ahí donde necesitábamos el desdoble de los volantes en ese aspecto. La selección ecuatoriana fue la tercera más joven en esta Copa del Mundo. Logró hacer un papel aceptable, a pesar de su eliminación en fase de grupos. La Tri ganó el partido inaugural a Qatar, algo que nunca se había visto en la historia de los mundiales. Asimismo, logró un empate contra la selección de Países Bajos, considerado una potencia mundial.
El trabajo de los dirigidos por Alfaro sin duda deja con un sabor amargo por la derrota, pero a su vez, con una selección con tal potencial, puede tener grandes participaciones en siguientes competiciones. Honestamente necesito tiempo para saber qué voy a hacer de mi carrera profesional, qué decisiones voy a tomar. Creo que no es momento para analizarla. En un momento dado con la federación quedamos en juntarnos después de la Copa del Mundo para darnos las gracias, para ver qué hacemos o qué no hacemos. Pero yo siento que hoy personalmente tengo que parar la pelota yo y ver qué quiero hacer de mi carrera. El otro partido del Grupo A entre Holanda y Qatar fue para los Leones Hernándezes con un marcador de 2-0. El equipo catarí no dio respuesta alguna. Esta es la 11ª vez que Países Bajos consigue el boleto a octavos de final de una Copa del Mundo. Con estos resultados, la tabla del Grupo A queda con Países Bajos con 6 puntos, Senegal con 6, Ecuador con 4 y Qatar con 9. Con producción de José Carlos Salgado, periodismo Udla Chanel. El goleador histórico y capitán de la selección ecuatoriana de fútbol se disculpó por no cumplir las expectativas tras el partido ante Senegal. Hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro Ecuador. Hoy hemos pasado un momento muy difícil. No esperábamos esto. Estábamos muy contentos, muy ilusionados con lo que veníamos haciendo y hoy no lo hemos podido lograr. Le pedimos disculpas a todo el Ecuador. Figuras públicas como Arturo Vidal y Luisito Comunica expresaron su apoyo a la selección ecuatoriana antes del partido en el estadio Al Jalifa. ¿Qué ha pasado en este mundial con nuestra selección? Ecuador estuvo en la mira de todo el mundo por su gran desempeño. Veamos qué opinan los fanáticos del presente y futuro de este equipo. El desempeño de esta selección nos sorprendió a todos, la verdad. No se esperaba ver una selección que proponga como propuso a Países Bajos, que dé el golpe en la mesa en el partido inaugural como lo hizo contra Qatar. La verdad, creo que el proceso de Gustavo Alfaro termina consiguiendo algo adicional a lo que vino en un principio el técnico argentino. Todo lo que ha hecho Ecuador desde esa selección del 2006 hasta lo que hoy se tiene, obviamente es una evolución no solo física, son otros jugadores con otras habilidades, sino también mental. Antes del Mundial, Ecuador ya tenía su nombre en el mapa futbolístico, especialmente mexicano y europeo. Ahora, teniendo la importancia de abrir un Mundial contra Qatar y el juego que se realizó, que todo el mundo empezó a seguir los partidos de Ecuador luego contra Países Bajos, y ahora que clubes importantes como Chelsea, Tottenham, clubes de Italia, clubes de España empiecen a mirar a estos jugadores, va a abrir las puertas al mercado ecuatoriano para que puedan salir esos jugadores. Y que los jugadores ecuatorianos lleguen a clubes de gran jerarquía permite que estos clubes pongan el ojo en Ecuador, si es que no estaba puesto allá. Teniendo planificación, teniendo un proceso, siendo competitivo, sabiendo hacia dónde quieren llegar los clubes y hacia dónde quiere llegar la selección, es lo que a mí más me siente orgulloso. Yo creo que eso resalta a la gente, ¿no? El hecho de que Ecuador sea la selección que dio la cara por todo el continente. Esos juveniles ahora los vemos convertidos en unos jugadores de una categoría increíble que falta pulir, tienen aún un proceso muy grande que seguir y es lo que está apuntando Ecuador para el Mundial 2026, para la Copa América 2023 y si estos jugadores empiezan a crecer futbolísticamente porque ya están en mira de varios clubes importantes, va a ser una de las mejores selecciones que tenga Sudamérica para 2030. Una fuente de seguridad reveló a CNN que el gobierno de Irán amenazó a familiares de los jugadores de su selección si no cantaban el himno o promovían una protesta política. Esto sucedió tras la negativa de los futbolistas de Irán al cantar el himno nacional durante su primer partido con Inglaterra el 21 de noviembre. La fuente dijo que los jugadores fueron citados a una reunión con miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán,
Además, les dijeron que sus familias sufrirían violencia y tortura si ellos no cantaban el himno nacional o si se sumaban a alguna protesta política contra el régimen de Teherán. En otra información, en el grupo B se enfrentaron Gales e Inglaterra, con un resultado de 3-0 a favor al conjunto inglés. Con este resultado quedaron como primeros en el grupo. Irán se vio las caras con Estados Unidos. El conjunto americano ganó por la mínima. Esto le sirvió para clasificar segundos con 5 puntos. Ahora pasamos a las noticias nacionales. Los 3 requisitos de la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación quedaron suspendidos por el fallo de la Corte Constitucional. Conozcamos qué deben hacer las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo por violación. ¡El violador eres tú! La denuncia de una víctima de violación o de otra persona que conociese el delito, el examen médico que prueba el abuso y una declaración juramentada por las víctimas o sus representantes legales son los requisitos que dejaron de estar en vigencia tras el fallo de la Corte Constitucional. Esto sucede porque el artículo 19 de la ley que permitía abortar de manera voluntaria en caso de violación mediante los requisitos mencionados fue declarado potencialmente inconstitucional. La persona o la institución que estaría, digamos, afectando la ejecución de estos requisitos que ya no están vigentes, que sería otra manera de decir, simplemente está, digamos, negando este fallo de la Corte Constitucional y eso es inconstitucional. Sin embargo, la abogada constitucionalista Jimena Ron aclara que entrarán en vigencia los requisitos de la sentencia inicial de la Corte, es decir, un testimonio de la víctima. En el momento en que se suspenden los requisitos establecidos en la ley, los que quedan vigentes son aquellos que la Corte Constitucional estableció en su sentencia inicial, porque esta sentencia estaba vigente hasta que la ley estuviese promulgada. La Corte Constitucional tiene la potestad de suspender la norma si tiene la sospecha que ésta puede generar vulneraciones de derechos o es contraria a la Constitución. No hay acciones que puedan emprender el Ejecutivo o el Legislativo cuando se presenta una acción por inconstitucionalidad. Tras la suspensión temporal de la norma, la Corte Constitucional tendrá un plazo de aproximadamente un año para decidir si los requisitos son inconstitucionales o no. Con cámaras de Esteban Cislema, Azael Puente, Periodismo UDLA Channel. Esta madrugada el volcán Sangay emitió una nube de ceniza. El informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional detalla que desde las 4 de la mañana se observó una delgada nube de ceniza que alcanzó 1 kilómetro sobre el cráter. La nube de ceniza se dirige al noreste del volcán y la actividad eruptiva ha sido persistente desde mayo de 2019. En otras noticias, estudiantes y padres de familia del Colegio Consejo Provincial de Pichincha, ubicado en el sur de Quito, realizaron una marcha en las afueras de la institución por la denuncia de una presunta agresión sexual. Según las declaraciones, una estudiante de 8º año de educación básica habría sido violentada sexualmente por uno de sus compañeros en los baños de la institución, el pasado 22 de noviembre de 2022. Este plantel es parte del programa Escuelas Seguras, un plan de gobierno que busca frenar los delitos en las instituciones educativas. Qué lamentable. Ahora les informamos que la Corte Constitucional negó las 3 preguntas de consulta popular planteada por el presidente Guillermo Lasso para tratar los temas de seguridad y empleo. La primera pregunta consultaba si está de acuerdo con destinar el dinero decomisado de lavado de activos, terrorismo, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con drogas a programas de educación. La segunda buscaba tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada para que se sancione con cárcel de 7 a 10 años a quienes realizan negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. Y la última pregunta intentaba brindar una deducción del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para quienes emplean a personas de 45 años o más. En su sentencia, la Corte apela al gobierno para que se presente estos temas a la Asamblea Nacional para que puedan ser aprobados a través de proyectos de ley.
En otro tema, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad anunció que solicitará la revocatoria de la medida cautelar de la resolución judicial con la que el ex vicepresidente Jorge Glass salió de prisión. Además, el organismo penitenciario adelantó en conjunto con la Procuraduría. La sentencia con la que Glass salió detalla que el motivo es por el grave clima de inseguridad que se vive en las cárceles. El exfuncionario está detenido desde el 6 de octubre de 2017. Tiene 2 sentencias en firme, 6 años de cárceles por asociación ilícita en el caso Odebrecht y 8 años en cárcel de cosecho en el caso Sobornos. Su tercera condena fue anulada. Y para cerrar este bloque, les contamos que en Ecuador existe preocupación por la participación de menores de edad en sicariatos y su vinculación en varios delitos en el país. ¿A qué se debe? Conozcámoslo en el siguiente reportaje. El diario británico The Telegraph reveló que niños o jóvenes se vinculan o son capturados por bandas. Según el reporte de la Policía Nacional, esto sucede en Esmeraldas, Manabí y Guayas. En las escuelas de sicarios aprenden a disparar, usar armas de varios tipos y muchas de las veces son obligados a realizar pruebas de fidelidad mediante sicariatos. Jesús, nombre protegido, nos relata que su primo ingresó a una banda a los 14 años. Desde entonces su familia vive en constante riesgo. Han recibido amenazas con armas de fuego en su hogar. Acá en Guayaquil hay esas escuelas de sicarios, ¿no? Que cogen a muchos jóvenes de 14, 15, 16 años y les enseñan a disparar, les enseñan cómo, hasta por último, cómo correr, qué tienen que hacer después del sicariato. Jesús indica que su primo ingresó al mundo del sicariato por la pérdida de un familiar. Él era una persona tranquila. Todo fue que mataron al papá, ¿no? Y comenzó, o sea, fue un cambio total en la vida de él, en el pensamiento de él, todo. O sea, él en su mente tiene venganza. En algunos casos esto se debe a la disfunción de los hogares. Ante esto, los niños y adolescentes buscan protección en los grupos delictivos. Antecedentes de vida con familias tal vez desestructuradas, tal vez familias violentas, entonces hay, digamos, una necesidad muy fuerte de estos niños por un sentido de pertenencia, pero obviamente en espacios donde se sientan seguros. Ese es uno de los primeros elementos que otorga pues pertenecer a este tipo de organizaciones. Pablo Coloma, quien conoce de cerca la situación por la que pasan los menores, indica que los niños y adolescentes buscan la satisfacción de sus necesidades básicas. Al ser miembros de una organización donde otras personas les pueden justamente proveer de seguridad, el saber que al formar parte de una agrupación como esta van a ver posible la satisfacción de necesidades tan básicas como el acceder a alimentos, el tener pues la compañía de otras personas, entre otras. Todo eso pues les otorga este sentido de seguridad. El general Víctor Hugo Zárate, comandante de la zona 8 de la policía, dijo esta semana que el reclutamiento de adolescentes para el sicariato en Guayaquil y Durán empieza con menores de edad de 15, 16 y 17 años. Con producción de Sujei Núñez, Anaí Franco, UTLA Channel. Ahora nos vamos a una pausa, pero al volver les presentamos todos los detalles sobre las declaraciones del jefe del Mundial de Qatar. Ahí tenemos los camiones de los militares, para que sepan que con San Antonio no se meten. Tranquilo, Juan, tranquilo. Así se retiran los militares. Estamos aquí para llevar los 10 puntos como respuesta a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, compañeras y compañeros. Les pedimos por su seguridad y las de sus familias regresar a sus comunidades. Soy creyente fiel de que el periodismo se lo vive precisamente aquí, en las calles. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde he aprendido lo importante que es trabajar en equipo y donde siento me he desafiado y he vencido muchos miedos. Uno también logra humanizarse más con la sociedad al ver
cómo muchas personas dejan su trabajo, dejan su familia por estar en estas manifestaciones. Es increíble estar ahí bajo presión, intentando redactar tan rápido, intentando editar videos rápido, intentando coordinar todo en el set. Chicos, ¿saben qué? En 30 minutos salimos al aire, es increíble. Católica, Salesiana He y la aprendido Federación muchísimo. Encontré mi vocación. Que un día puedes estar en un paro nacional y al otro día puedes estar en una rueda de prensa entrevistando al ministro del Interior o al ministro de Gobierno. Poder ver que nosotros nos encontramos a la par de lo que medios tradicionales se encontraban realizando, nos llenó de orgullo. La pedagogía de UDLA Channel me ha parecido excelente, me ha parecido que todo lo que han realizado es correcto. La formación que nos han dado los profesores ha sido de mucha ayuda desde el primer momento. Ese es el itinerario de este pueblo. Estoy feliz de haber sido parte de este tipo de acontecimientos. UDLA Channel para nosotros es el principio. Y qué mejor principio que aprendiendo. Nosotros ya somos prácticamente periodistas porque hacemos lo que hace un periodista en la vida real. Hoy en día valoro más mi profesión y sé lo importante que es ser periodista. El jefe del Mundial de Qatar admite cifras alarmantes sobre las muertes relacionadas a la construcción de las infraestructuras del Mundial. Y vuelve a cerrar el Parque Disney de Shanghái, a pesar de 4 días después de su reapertura. Todos los detalles en el Minuto Internacional de nuestra cadena aliada CNN. El jefe del Mundial de Qatar, Hassan Al-Thawadi, dijo que entre 400 y 500 migrantes han muerto como resultado del trabajo realizado en proyectos relacionados con la Copa del Mundo, una cifra mucho mayor a la que los funcionarios del país han admitido anteriormente. En una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, Al-Thawadi añadió que las condiciones de salud y seguridad han mejorado. Organizaciones de derechos humanos dicen que desde que a Qatar se le otorgó la sede del torneo en 2010, muchos migrantes han enfrentado salarios atrasados o impagos, trabajos forzados, largas jornadas en condiciones de calor extremo, intimidación de los empleadores y la imposibilidad de dejar sus labores. El Parque Disney de Shanghái volvió a cerrar sus puertas por COVID-19 este martes, tan solo días después de su reapertura. La decisión de impedir una vez más el funcionamiento del parque de atracciones se produce en medio de protestas en todo el país en una rara muestra de disidencia contra el Partido Comunista de China. La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, denunció ante el Parlamento británico este martes que niños y adultos mayores han sido violados por las fuerzas rusas. CNN no ha podido verificar esas afirmaciones. Más temprano, en una entrevista con la radio BBC, Zelenska hizo un llamado al pueblo británico para que en esta Navidad no olviden la tragedia que enfrenta su país ni se acostumbren al sufrimiento de los ucranianos. Pasaron ya más de 9 meses desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Con las noticias internacionales les informó Lynn Franco. Con esto termina este espacio informativo. Nos despedimos, que tengan una buena tarde. Y no se olviden de visitar nuestra página web y escanear nuestro código QR.